tiempos. 1, 2. A cualquiera parte sin temor iré. Si Jesús dirige mi inseguro pie, sin su compañía todo es turbación. Pero si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, porque sus caminos aprendiendo estoy. Y aunque padre y madre me hayan de faltar, yo sé que nunca me abandonará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Si por el desierto mi camino va, un seguro albergue no me faltará, pues a quien yo sirvo con filial amor es el Dios bendito que acá confío. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que les habla el hermano Augusto Ortiz Araya, que les da la bienvenida a esta nueva escuela dominical en este día, domingo 30 de mayo del año 2021. Sean todos muy bienvenidos. Y así le damos comienzo a esta escuela dominical en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes de pasar a la primera oración, vamos a estar saludando a quienes son los pastores gobernantes de nuestra iglesia. Me refiero a nuestro pastor Raimundo Leiva Palma y a nuestra pastora Ana Suárez Atena, junto a la familia pastoral, deseándoles a ellos las más ricas bendiciones de parte del Señor.
También un saludo a nuestros hermanos oficiales, diáconos de nuestra iglesia, los encargados de clase, junto a sus hermosas familias. Dios les bendiga. También a la iglesia en general. También a aquellos que hacen posible que estas transmisiones lleguen hasta sus hogares por intermedio de las plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos. Zoom, Facebook, YouTube y radio online Tiempo del Fin. Me refiero a nuestros hermanos de soporte técnico. Dios les bendiga a ellos. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Ahora vamos a orar por la dirección de este servicio. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo le damos muchas gracias por esta oportunidad que usted nos concede de poder estar en estos medios de gracia, que es en donde a nosotros nos conviene estar. En esta oportunidad, en esta escuela dominical virtual, pidiéndole, Padre amado, que usted bendiga a todos aquellos que están conectados, que se van a conectar, Padre Celestial. Usted revístalos de su gracia y de su poder. Dirija todo por intermedio de su Santo Espíritu, que todo pueda salir para su gloria. Usted hermosee, Padre amado, esta escuela, para que tu presencia se pueda hacer sentir en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que van a estar atentos a lo que tu palabra, tu Espíritu va a hablar a nuestras vidas en esta tarde. Muchas gracias, Padre. Lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. En tan solo un momento puede cambiarlo todo. Lo que para usted es grande, Él lo hace en segundo. En tan solo un momento puede cambiar tu historia, puede hacerte cantar, de alegría llorar, puede dar la victoria. En tan solo un momento Dios va a demostrar lo que va a hacer contigo. Solo empieza a cantar, solo empieza a adorar. Si en Él has creído, en tan solo un momento Dios va a demostrar para qué te ha escogido. Lo que ha determinado, nadie puede cambiarlo, porque Él es el mismo. Sé que ahora su llanto póngase de pie, para que pueda ver que Él pelea por usted. Él le toma la mano, le lleva a vencer, porque Él hace posible lo que nadie puede hacer. Usted tiene un Dios grande que dice que hace, que todo lo puede, que quita y devuelve, el que humilla y exalta, destruye y restaura.
todo lo calma. En tan solo un momento Dios va a demostrar lo que va a hacer contigo. Solo empieza a cantar, solo empieza a adorar, si en él has creído. En tan solo un momento Dios va a demostrar para que te has escogido. Lo que ha determinado nadie puede cambiarlo, porque Él es el mismo. Sé que ahora su llanto póngase de pie, para que pueda ver que Él pelea por usted. Él le toma la mano, le lleva a vencer, porque Él hace posible lo que nadie puede hacer. Usted tiene un Dios grande que dice que hace, que todo lo puede, que quita y devuelve. El que humilla y exalta, destruye y restaura. El que agita los vientos y todo lo calma. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo. Inmediatamente dejamos a nuestro hermano oficial diácono de nuestra iglesia, nuestro hermano David Duarte Frede, con la lectura y enseñanza de la poderosa palabra del Señor. Que el Señor revista de gracia y de poder a su Hijo. Amén. Gracias, hermano Augusto. Dios le bendiga. Les saludo, amados hermanos, saludo a nuestros pastores, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que el Señor siga bendiciendo y guardando sus vidas como lo ha sido hasta el día de hoy. Agradecemos a Él por esta nueva oportunidad que nos concede de tener nuestras escuelas dominicales, ya que a través de esto somos bendecidos, somos instruidos, y esto produce un beneficio espiritual en nuestras vidas. Así que agradecemos al Señor por esto, y quisiera invitarles, amados hermanos, que estén abriendo sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28 tendremos la lectura, y el texto central lo encontramos en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Bien, damos lectura entonces a la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice lo siguiente: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos bendiga. Bien, amados hermanos, damos gracias al Señor, como les decía, por esta nueva oportunidad de tener nuestras escuelas dominicales, donde la palabra del Señor es lo más importante, ya que a través de ella nuestras vidas son enseñadas, corregidas, exhortadas. Y es ella la que es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Así que damos gracias a Él por concedernos esta nueva oportunidad. Y encontramos en este texto que estamos leyendo que Jesucristo sale de aquella región donde vimos la semana anterior que fue confrontado por los escribas y fariseos que habían venido desde Jerusalén para ver lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo y poder acusarle en algo. ¿Y qué es lo que fue lo que encontraron ellos? Que los discípulos de Jesucristo no se lavaban las manos antes de comer el pan, y esto lo llevó a poder increpar a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos entonces el rechazo ya abierto de las personas que lideraban a Israel, de los líderes religiosos de Israel. Y Jesucristo entonces, una vez sorteada aquella situación que tuvo que enfrentar con estas personas, se retira con sus discípulos fuera de esta región y se dirige fuera de la nación de Israel, yéndose a Tiro y a Sidón, que era la ciudad que estaba afuera de Israel. Esta es la primera, dicen algunos, pero en realidad vendría a ser la segunda vez que Jesucristo sale de Israel, pues la vez anterior fue al país de Gadara, a aquella región donde echó estas legiones de demonios que estaban poseyendo a un hombre. De manera que vemos que Jesucristo nuevamente sale de Israel con sus discípulos. Nos dice acá por qué causa nuestro Señor Jesucristo decide salir de Israel, de la región donde Él predicaba y anunciaba el Evangelio, para retirarse a estas regiones que eran regiones paganas, regiones idólatras. Y sin embargo, Jesucristo decide salir de acá para ir con sus discípulos a estos territorios. Pero si vamos a Marcos capítulo 7, vamos a encontrar ahí la respuesta por la cual Jesucristo decide salir con sus discípulos de este lugar. Y en Marcos 7, versículo 24, nos dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces vemos aquí que Jesucristo se retira de la región donde él estaba predicando para ir a este lugar, y el propósito era estar ahí tranquilo con sus discípulos, pues entendemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue incansable, no tenía tiempo de descanso, estaba las 24 horas del día dispuesto para cumplir con su ministerio en diferentes lugares donde iba. Y encontramos aquí que decide retirarse entonces de Israel para ir a estas ciudades paganas, como ya les decía. Y nos dice acá entonces el escritor de Marcos: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Él no quería que nadie supiese que él estaba en esa región y particularmente en aquella casa. Y nos dice: pero no pudo esconderse.
Su intención era permanecer oculto en esta región, en este lugar, en esta casa, que la gente no supiese que él estaba con sus discípulos, tal vez para descansar, tal vez para tener un tiempo de comunión con sus discípulos, compartir con ellos y así recobrar fuerzas. Pero sin embargo nos dice acá que no se pudo esconder. De alguna manera se supo que Jesucristo estaba en aquel lugar y en aquella región, en aquella casa. Y llega a oídos de cierta mujer. Y nos dice acá, y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vemos entonces aquí que de alguna manera esta mujer supo que Jesucristo estaba en aquel lugar, pero también esta mujer sabía quién era nuestro Señor Jesucristo. Como ya dijimos, esta región de Tiro y de Sidón, que es Fenicia, estaba fuera de la región o del país de Israel. Y sin embargo, la fama de nuestro Señor Jesucristo había llegado a oídos de estas personas y particularmente de esta mujer cananea. Ya Jesucristo, su fama se había extendido. Como les decía, había llegado a oídos de esta mujer. Y esta era una mujer pagana. Vivía en un país pagano, idólatra. Y sin embargo vemos que esta mujer va a donde está nuestro Señor Jesucristo clamando por misericordia. Y llega en una actitud de humildad, de humillación, extendiendo sus manos para recibir algo de aquel que podía extender sus manos para proveer para su necesidad. Y dice acá que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjese que ella clama pidiendo misericordia. La misericordia, amados hermanos, no es algo que se puede exigir, no es algo que se puede reclamar. La misericordia es algo que se recibe deliberadamente de aquella persona que puede extender la misericordia. En este caso, de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia se dispensa según la voluntad que tiene aquel que la puede dispensar. En este caso, era nuestro Señor Jesucristo. Y esta mujer clama humillada delante de Él, no reclamando nada, no proclamando nada, sino pidiendo misericordia de aquel que se la podía dispensar, nuestro Señor Jesucristo. Y presenta a ella su situación, por qué causa ella venía delante de nuestro Señor Jesucristo pidiendo misericordia, por causa de una de sus hijas o su hija única que estaba siendo poseída por espíritus inmundos y este espíritu inmundo la atormentaba. Esta es la razón por la que esta mujer viene a la presencia de nuestro Señor Jesucristo pidiendo misericordia, y ella le dice: Señor, Hijo de David, un título honorífico, siendo de que este era otra nación, otro país, otro reino. Ella reconoce que Jesucristo es el Hijo de David. Este título mesiánico, este título honorífico de rey, lo reconoce ella en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿quiénes eran los cananeos? ¿Quiénes eran los Tiro y de Sidón? ¿Quiénes eran estas personas, los fenicios? Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar mucho registro bíblico en donde encontramos que nuestro Señor Jesucristo Dios deja explícitamente mandamientos, ordenanzas de no tener contacto con estas personas. Si nos vamos a Génesis capítulo 24, vamos a encontrar que Abraham, ya un anciano, cerca de sus días de término en la tierra, llama a uno de sus siervos, al más anciano, al más viejo, que estaba sobre todos sus bienes, sobre todos sus tesoros, los que él tenía, y le pide
que vaya a su tierra natal a buscarle una esposa a su hijo Isaac. Y nos dice el relato bíblico, nos dice, y te en Génesis capítulo 24, versículo 3 dice, y te juramentaré por Dios, por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, de forma explícita, encontramos a Abraham, que le dice a su siervo que vaya a su tierra para buscarle una esposa a su hijo, porque él no puede permitir que tome hijas de los cananeos como esposa para su hijo Isaac. Entonces ya vemos aquí una prohibición abierta, clara, de que hay una prohibición de parte de Dios y que Abraham así lo entendió, que no podían tomar hijos de los cananeos para sus hijos o para sus hijas. Si seguimos avanzando más adelante, encontramos que Moisés, cuando entrega la primera ley, pero el pueblo se levanta en idolatría y quiebra estas tablas, viene con las segundas tablas y habla con el pueblo de parte de Dios y le dice en el capítulo 34 de Éxodo, capítulo 10 en adelante, nos dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no has de inclinar a ninguno otro Dios, pues Jehová cuyo nombre celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornican en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y dice, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Entonces vemos aquí, en este segundo pasaje bíblico, que hay una prohibición explícita de no hacer alianzas con estas naciones. Y dentro de estas naciones estaban, como dice acá, estaban los cananeos. Y la Biblia dice que esta mujer que fue a Jesucristo era una mujer cananea. Entonces vemos aquí las diferentes prohibiciones que Dios le pone a su pueblo y las consecuencias que hay de no obedecer a este mandato de parte de Dios, de no tener alianzas, de no tomar esposas para sus hijos, ni esposos para sus hijas de estas naciones, porque los iban a hacer fornicar, los iban a hacer adorar a otros dioses que no eran dioses, y entonces como consecuencia de esto, la ira de Dios se iba a encender en contra de ellos. Y si seguimos avanzando más adelante, vemos aquí en Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 1 adelante, nos dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, ahí está el cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo,
no harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia, y no emparentarás con ellos, no darás tu hijo, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás de su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces nos dice acá, que le dice primeramente que no tienen que hacer alianzas con estas naciones, porque Jehová los va a destruir a estas naciones que son más poderosos que ellos, que son 7 naciones más grandes y más poderosos que ellos. Y es Jehová quien los va a destruir delante de ellos. Pero ellos no pueden hacer alianzas con estas naciones. Y agrega, ni tendrás de ellas misericordia. Mire la gravedad y la dureza con las palabras con que Dios les habla a la nación de Israel. Entonces vemos aquí cómo Dios, de forma reiterada, va entonces entregando mandamientos a esta nación para que no hagan alianzas, no entreguen a sus hijos, a sus hijas, a estas naciones paganas, porque iban a caer en idolatría y Dios los iba a destruir, como dice acá, pronto. Y encontramos un ejemplo en la Biblia de cómo era el carácter, la conducta de estas mujeres que vivían en estas naciones, en este pueblo, particularmente en Canaán, los cananeos, en Sidón, en Tiro, en Fenicia, que era toda esta región. Y encontramos un ejemplo de una conducta de una mujer que vivía en esta región. Hablo de Jezabel, una mujer idólatra, pagana, una mujer cruel, que odiaba a la nación de Israel y que odiaba a Dios y particularmente odiaba a los profetas de Israel. Encontramos en Primera de Reyes capítulo 16 versículos 29 en adelante, nos dice lo siguiente: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Bet-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Recuerden que Jesucristo fue a Tiro y a Sidón, y ese es el gentilicio, los sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Sagub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a las palabras que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces vemos aquí que Acab, un rey de Israel, un rey del norte, hizo exactamente todo lo contrario a lo que Dios había mandado que su nación, que su pueblo, que sus líderes no hicieron. Se casó con una mujer pagana, una mujer cananea, una mujer sidonia, que no solamente era una mujer pagana, sino que toda su idolatría, todo su paganismo, lo introdujo a la nación de Israel. Primeramente, haciendo que el rey, el esposo de ella, tomara como sus dioses a Baal y a Sera. Levantó templos, levantó estatuas y las adoró, e hizo que Israel también adorara a estas imágenes. Y no solo esto, sino que comenzaron a prostituirse las mujeres, y así comenzaron a decaer en su moralidad, y comenzaron a hacer cosas incestuosas que Dios aborrecía.
y que Dios había dejado explícitamente que su nación, que Israel, no debían de hacer. Entonces vemos aquí un ejemplo de una mujer tan perversa, tan malévola como fue Jezabel, que quiso matar al profeta Elías y lo persiguió con el fin de quitarle la vida a este profeta. Entonces vemos el carácter. Podríamos nosotros decir que ella era el ejemplo de una mujer cananea. ¿Cómo eran las mujeres cananeas? ¿Cómo eran las mujeres de Tiro y de Sidón? Así era su reina, así por lo tanto también eran todas sus súbditas. Dios nos bendiga. Entonces nosotros podríamos decir que con justa razón nuestro Señor Jesucristo rechazó a esta mujer cananea que viene a pedirle a Él misericordia por su hija que estaba poseída por un demonio. Si estas mujeres, si esta nación tenían tantos dioses, tantos ídolos, ¿por qué esta mujer no le pidió a sus dioses que sacaran este espíritu inmundo de su hija? Seguramente lo había hecho y se dio cuenta por experiencia propia que sus dioses no tenían el poder de expulsar estos demonios de la vida y del cuerpo de su hija, pero había escuchado hablar de la fama de nuestro Señor Jesucristo, de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo y enseñando, y llegó a oídos de ella lo que nuestro Señor Jesucristo hacía, y supo que nuestro Señor Jesucristo estaba en algún lugar en su país y decide ir a donde nuestro Señor Jesucristo estaba. Y nos encontramos entonces con el relato que nos dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Qué es lo que le dice sus discípulos a nuestro Señor Jesucristo? Que responda a la petición de ella, que haga con ella lo que ella le está pidiendo, a lo cual Jesucristo responde de forma negativa, pues dice acá el pasaje, respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con esto Jesucristo estaba declarando que este era un pueblo pagano y que Él no había venido a salvar a estas personas, sino que había venido a salvar las ovejas perdidas de Israel. Algo inusual tal vez en la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Como primera impresión podríamos nosotros interpretarlo así, entenderlo así, pero si leemos y si seguimos leyendo el texto, nos vamos a dar cuenta a dónde nuestro Señor Jesucristo quería llegar con esto. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Esta mujer insistió, a pesar del rechazo de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Jesucristo en primera instancia se negó a la solicitud de ella y posteriormente a la solicitud de sus discípulos que atendiera a la necesidad de esta mujer. Entonces ella vino y se postró ante Él, diciendo: Señor, socórreme. Ese Señor lo reconoce como el que tiene la autoridad, como el que tiene el poder para responder, para contestar a su necesidad, humillada delante de Él. Respondiendo Él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces vemos aquí que Jesucristo usa una expresión un tanto fuerte para referirse a ella. Y ella también responde con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha persistencia, pero también con mucha fe en sus palabras. Jesucristo le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La palabra perrillos que usa nuestro Señor Jesucristo es cunanión, que quiere decir mascota o cachorro. No es una palabra enteramente ofensiva como nosotros pudiéramos interpretarlo, porque hay otra palabra para referirse a perro que es cuón, y es un perro salvaje, un perro carroñero que come basura, que es un perro que no está domesticado. Pero Jesucristo no usa esa expresión,
sino que la expresión que nuestro Señor usa es de un perro domesticado, una mascota, un cachorro. Esa es la expresión que nuestro Señor Jesucristo usa para referirse a esta mujer, que no está bien tomar los panes de los hijos y echarlo a los perrillos, a las mascotas, a los cachorros. Entonces vemos la respuesta de esta mujer frente a esta negativa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y ella dijo: sí, Señor, está bien lo que tú estás diciendo. No es correcto hacerlo. No es correcto tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. No está bien eso. Comparto tu opinión, comparto tu manera de ver las cosas. Pero Señor, le dice ella, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, aún los perrillos que están dentro de las casas, aún las mascotas que están dentro de sus casas, ese pan que comen los hijos, pero que cae sin querer al suelo, los perrillos, las mascotas vienen y se los comen. Entonces vemos aquí que esta mujer tiene una gran fe, una gran persistencia para conseguir una gran visión, un gran entendimiento, una gran sabiduría, que no era propia de ella, sino que el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de ella para poder responder con sabiduría frente a la negativa de nuestro Señor Jesucristo. Y ella le dice de forma muy acertada que aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Así que Dios nos bendiga, amados hermanos, y el texto sigue diciéndonos, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dios nos bendiga. Y dice entonces el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Entonces vemos que la enseñanza que hay detrás de todo esto no es que solamente Jesucristo se encontró con una mujer y que esta mujer tenía un problema y que el problema era que su hija estaba endemoniada y que venía a él para que le solucionara su problema, como lo hizo con muchas otras personas que vinieron a él y se beneficiaron de lo que Jesucristo hizo, pero venían sin fe, venían sin la esperanza, sin el deseo de ser servidores y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que nos revela aquí nuestro Señor Jesucristo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo que tiene para referirse a esta mujer, es que esta mujer venía con una aflicción, venía con una gran necesidad, pero venía con algo más que eso. Venía con una gran fe, reconociendo quién era nuestro Señor Jesucristo. Pues Jesucristo, por las propias palabras que salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo, para referirse a esta mujer, dice: oh mujer, grande es tu fe. Esta fe no es una fe natural en nosotros. Si bien es cierto, todo el mundo tiene fe en algo, todo el mundo cree en algo, pero pocos tienen la fe salvadora. Y esta fe salvadora, esta fe genuina, esta fe que nos acerca a nuestro Señor Jesucristo, no es una fe innata en el ser humano, sino que esta fe la coloca el Espíritu Santo en la vida de ciertas personas, de ciertos individuos. Y en este caso particular de esta mujer, fue el Espíritu Santo que puso esta fe en ella para venir con convicción, con certeza, ante las plantas de nuestro Señor Jesucristo y poder así exponer cuál era su situación. Entonces Jesucristo una vez más le recuerdo que dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y el resultado de esto es que dice: y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para esta mañana? Venir con fe ante nuestro Señor Jesucristo. No venir por casualidad, no venir por si tal vez recibamos algo de nuestro Señor Jesucristo, sino venir con convicción, como vino esta mujer, en humillación, en humildad, pidiendo misericordia. Y el texto que tenemos para esta mañana, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta mujer vino con esta fe, con certeza y con convicción.
con certeza de que era Él, Jesucristo, el que podía responder a sus necesidades y con convicción de que iba a recibir lo que necesitaba. Dios nos bendiga, amados hermanos. Así que de esta manera debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que más allá de los prejuicios raciales, étnicos, que nosotros pudiéramos tener, que nosotros pudiéramos ver en nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo rompió con todo esto. Vemos entonces que la fe en Jesucristo, que más adelante los discípulos llevaron a la práctica, cuando les dice en los Hechos de los Apóstoles que iban a ir a predicar más allá de las regiones donde ellos habitaban en Jerusalén, sino que iban a ir a más regiones, iban a ir por todo el mundo predicando y anunciando el Evangelio de Jesucristo. Aquí nos da una muestra clara y precisa de esto. Dios nos bendiga, amados hermanos, para que tampoco nosotros tengamos estos prejuicios raciales, sin saber a lo mejor que Dios quiere hacer algo en la vida de aquellas personas. Dios nos bendiga para que estemos dispuestos a ponerlos en las manos del Señor y compartir del Evangelio de salvación a todos aquellos que lo necesiten. Dios les bendiga, amados hermanos, que el Señor los bendiga y nos estaremos viendo, si Dios así lo permite, el próximo domingo, según sea la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos la continuación de este servicio a nuestro hermano Augusto Ortiz, a quien deseo que Dios le bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo. Hermosa enseñanza. Que Dios siga revistiendo de su gracia y de su poder a nuestro hermano David Duarte. Vamos a dar gracias al Señor por esta preciosa enseñanza. Padre Celestial, le damos muchas gracias por esta oportunidad nueva que nos concede poder, como decía, estar reunidos, Padre amado, en estos medios de gracia. Le damos muchas gracias por su maravillosa enseñanza. Grábela en nuestras vidas. Fortalézcanos por intermedio de ella, que tu presencia, que tu poder siga bendiciendo a su Hijo, el cual ha estado al frente, a nuestro hermano David Duarte. Cada día guárdele, cuídelo y cúbralo con su sangre junto a su hermosa familia. Muchas gracias por esta oportunidad. Todo lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. 2 tiempos. 1, 2. Hermano, y no soy algo
que el Señor nos siga bendiciendo. Antes de pasar a la última oración, en donde pedimos por los necesitados, por los enfermos, por las autoridades de nuestra iglesia y también por nuestro país, le queremos hacer una cariñosa invitación a nuestra reunión general virtual que se dará inicio a las 17 horas. Sin duda va a ser de gran bendición. Por las diferentes plataformas que Dios ha puesto en nuestras manos: Zoom, Facebook, YouTube y radio online Tiempo del Fin. Que el Señor nos siga bendiciendo. Y ahora sí, oramos delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, le damos muchas gracias por esta oportunidad que usted nos concede de poder estar reunidos en esta escuela dominical, pidiéndole que usted grabe esta hermosa enseñanza, Padre amado, en nuestras vidas, y así, de esta manera, pedimos, Padre Celestial, primeramente por los necesitados, para que usted abra las puertas de trabajo, Padre Celestial, usted tenga misericordia de su pueblo, y así también oramos por aquellos que están enfermos, que están en un hospital, en una clínica, en sus hogares, Padre Celestial, pidiéndole que usted extienda sus manos blancas, poderosas y invisibles, y los unja de sus molleras hasta la planta de sus pies. También te pedimos por las autoridades de nuestra iglesia, Padre Celestial, nuestro pastor, los oficiales diáconos, los encargados de clase, para que también los guarde, los cuide, los cubra con su sangre preciosa, Padre Celestial. También una bendición especial para quienes son nuestros pastores, nuestro pastor Raimundo Leiva Palma y nuestra pastora Ana Suárez Atena, pidiéndole que los revista de su gracia y también les guarde del mal y del peligro. Muchas gracias por esta oportunidad, Padre Celestial. Hemos dado inicio a este santo servicio en el nombre poderoso de Jesucristo, y en este mismo nombre le damos término, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Celestial. Todo lo hacemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que tenga una bendecida tarde.